Bueno, estimado, ¿quiere presentar a nuestro invitado? Estamos con Brian Spalding, de la zona, el Munro. Acá nomás a unas cuadras, paso por los lugares más turbios y llegas. Perfecto. Los lugares más turbios. Claro, se siempre dobla el viento, ¿viste? Ese tipo de cuestiones. Noche de bufanda. Claro, noche de bufanda. Sí, se remite un poco. Pero bueno, si sos del barrio, si sos forastero quizás. Bueno. Bien, Brian hace unas esculturas. Vive Munro, todos los que somos de acá sabemos que es una zona fabril. Se puede llamar los polos. Sabemos que tenemos. Sabés que Munro estamos divididos entre Munro Este y Munro Oeste. O será la Munro vía, y sí, el bajo Munro será la vía o que será el límite invisible que divide. Pero en una parte tenemos un montón de fábricas y en otra parte tenemos un montón de gente nucleada por ciertas tradiciones barriales, cierta complicidad reunidas alrededor de algún centro urbano. Sí. O político, ¿sí? En decadencia. En decadencia, como todos. Sí, se me ocurren unos estas épocas, digamos. Claro. Caramba. Bien, en la parte del Munro Este lo que pasó, como bien dice Jorge, es que también decayó la actividad industrial, ¿no? Un montón. Y bueno, y ahí estamos nosotros. Bueno, las fábricas quedaron abandonadas, había fábricas. Colorín, Colorín, Royal, que está a la vuelta. Tego. Bueno, yo estoy justamente donde era la fábrica de la Bascongada, que también ha caído y ha desaparecido totalmente la marca. ¿Qué era esa fábrica? ¿De qué era? Productos lácteos y helados. El famoso yogur La Bascongada. Claro, el Bascolet. El frasquito de vidrio. Quien tenga de nuestros oyentes, por favor, que consiga un frasco de Bascolet sería apreciado totalmente, por favor. Y los frasquitos de yogur también, con esa B de Bascongada. Claro. Había letra de naranja con la... Sí, increíble. sí, bueno, ahora ese lugar, ese recinto lo hemos transformado en un centro de... Vamos a pasar un par de propaganda, ¿sí? También, claro, por favor. Vamos a centrar la cultura del barrio. La cultura del barrio. En este barrio la cultura está viva. Sigue viva a pesar de todo lo que dicen, ¿no? Bien, ahí en la Bascongada tenemos una biblioteca infantil y juvenil, y también tenemos una feria itinerante de libros, ¿sí? que se venden y que, bueno, igualmente se puede ir a hacer otro tipo de actividades, ¿no? Excelente. Libros salados también. Y bueno, también estoy yo, con cosas, ¿no? ¿Se puede decir entonces dónde es para que la gente llegue hasta el lugar o...? Sí, podemos pasar un link con la dirección para los interesados. Vamos a poner en el video que queda el link de la dirección. Todos sabemos que en Munro Este, en la dirección por inbox, porque siempre también es bueno preservar. Claro, hay que preservar. No olvidemos que estamos... Hay que crecer en el inbox. Exacto, vamos exactamente. Bueno, sabemos que en realidad lo bueno del arte sale del under. O sea, en realidad esto, bueno, lo dijo Pacheco, que es un dramaturgo que se suicidó hace muy poco tiempo, por una denuncia que no sabemos si es verdadera o no. Todo suicidio tiene cosas turbias. Sí, tal cual. Bueno, lo acusaron de haberse propasado con alguna de sus estudiantes. Hicieron un scratch, no lo resistió, el tipo se suicidó. Él tenía un teatro en la otra orilla, no voy a extender. Sí. En esto, recomiendo la obra de él, la pueden buscar, 5 puertas, es increíble. Bueno, traten de verla en YouTube, no sé si estará subida, calculo que sí. Bueno, bien. Amigos Pales, continuamos. Seguíamos. Sí, como estoy en un ambiente fabril, ahora yo había probado el arte con muchos materiales, vamos a hablar de materiales, había probado con muchos materiales. Primero una cosa, ¿cuándo empezaste con eso? No, yo fábrica, abandonada, chatarra alrededor. Olvidate. Llega Brian a vivir, pasa un tiempo ahí. Sí, yo hacía cosas con papel maché antes, o escribía. No se me había ocurrido que el metal quise hacer un material, porque estamos muy acostumbrados a ver el metal como algo terminado, algo sólido. Debo eso a mi incursión a los oficios, ¿sí? a la mentalidad del obrero, que en cierto momento todos tuvimos que pasar por eso, que caía a trabajar en la herrería. ¿Sí? Yo sigo en esa lógica. En la herrería, igualmente, ya le digo, siempre un ayudante, nunca avancé, porque es cierta política distinta. A ver, para que te dé un ejemplo, yo en la herrería, en los recreos, en una hora más, me ponía a leer. Y mis compañeros no me miraban y me decían... ¿Estás asombrado? Claro, ¿por qué? ¿Estás estudiando? No, no estoy estudiando, le decía. Estoy leyendo porque tengo ganas de leer, amigo. ¿Y por qué no adelantás trabajo? ¿Por qué no probás, practicás soldar? ¿Sabes qué? No practiqué soldar. En la herrería aprendí mirando. Cuando llegué a mi casa, luego de haber dejado la herrería y veo por la ventana, veo... Materia prima. Por Dios, materia prima. Y sobre todo, objetos curiosos. Que ahí vamos a hacer un hincapié en qué significa un objeto curioso, a diferencia de un objeto que nos parece... Lo miramos como común o por su utilidad. Lo normalizado. ¿Sí? Vamos a pensar un poco en de qué se tratan los objetos. ¿Qué son los objetos?
nosotros como seres humanos, ¿sí? Como animales racionales supuestamente, somos creadores de objetos, productores de objetos. Lo primero que creamos y lo que nos diferenció, podríamos decir, a ver si están de acuerdo conmigo, son los objetos. Tenemos distintos animales de inteligencia similar a la nuestra, o eso dicen, como sí, monos antropoides. Seríamos el quinto mandril, ¿no? Bueno, lo que sea. Hay ciertos animales que utilizan objetos, ¿sí? Pero ¿cómo los utilizan? Como herramientas. Como herramientas. ¿No? Tenemos a los cuervos que, por ejemplo, utilizan una piedra para romper una nuez, o tenemos a los monos que usan el palito para sacar las hormigas y comérselas. Totalmente. Tienen el concepto de creación de objetos, pero en cuanto a su utilidad. Ahora piensen, nosotros como una raza humana en sus albores, ¿no? ¿Qué habrá sido lo primero que vimos como objeto más allá de su utilidad y nos llamó la atención? ¿Qué habrá sido, no? El primer objeto inútil. Otro ser humano. La primera cosa bella, la primera cosa bella, que deseamos darle un nombre y atesorarla, pero solo por lo que produce en nosotros. Estética. Exacto. Que se me ocurre un diamante, se me ocurre a un El metal oro. precioso, el oro, una piedra preciosa. Pero ahí aprendimos una lección muy importante con eso. Que hay objetos que van más allá de su utilidad, de su herramienta. ¿Qué pasa? Ahí empezó el gran problema también. Porque a partir de eso empezamos a abstraer los objetos, a generar objetos como más allá de lo fetiches. físico en nuestra mente. Y quizás como el fetiche. símbolo, el nacimiento del símbolo. Que estamos presenciando el nacimiento del símbolo, ¿no? Del símbolo como algo no desconectado del objeto, ¿sí? Algo que remite al objeto, pero a la vez lo expresa. Entonces creo que los primeros objetos preciosos, inútiles, fueron los que crearon el símbolo. Por ende, los que crearon el lenguaje y el pensamiento. Este tipo de objetos, en la antigüedad, por ejemplo, los griegos lo conocían bajo el nombre de ónfalos. Es el nombre que yo doy a mi proyecto artístico. El ónfalo es el objeto ombligo. Ombligo quiere decir ónfalo en griego, ¿sí? Es el objeto a partir del cual se funda todo lo demás. Es un objeto que no está totalmente separado, ¿sí? Su parte física de su parte mental. ¿Qué pasa? O conceptual. O conceptual, ¿no? Sí. Ahora, les pido que hagamos un ejercicio. ¿Qué pasa cuando los objetos, ¿sí? Los objetos pierden su significado originario, ¿sí? Podemos pensar que el objeto físico se transforma en ídolo, ¿sí? En estatua en la cual adoramos, en estatuilla de barro, en cosa, y podemos pensar que el objeto mental se transforma en ideal. Ideal ya sabemos todo lo que es, ¿no? Porque nuestra sociedad se basa en eso, en creer en objetos, en creer en ideas. En su bloque anterior estaban ustedes hablando de un montón de ideales, ¿no? De ideales nuevos. ¿Y qué se hace con los ideales? Les pregunto, ¿qué se hace? Se cree. Se cree. Es una cuestión de fe. ¿Por qué se defiende el ideal? ¿Por qué se defiende el ideal? Por fe. Se Básicamente por fe. Es axiomático. Es axiomático, total. Pero bueno, volvamos a los objetos, no tanto mentales como físicos. ¿Cómo se crea un objeto? ¿Cómo es la cuestión de creación? De repente nosotros podemos creer que... ¿Es una pregunta retórica o es una pregunta...? No, le pregunto a ustedes. Le pregunto Y a ustedes también. Y a ustedes también, claramente. Así que manden sus respuestas. Claro, empiecen a mandar sus respuestas. ¿Cómo se crea un objeto? Yo no creo en el concepto de crear. A mí me parece que, de hecho, meto este bocadillo, es decir, la biología molecular ha determinado que lo que nos diferencia como materia orgánica de la materia inorgánica es la organización que tiene los mismos elementos, ¿sí? En ambas dos. Es decir, nosotros tenemos los mismos elementos, tenemos carbono, tenemos hidrógeno, Claro. que por ahí tiene una baldosa. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hace que nosotros estemos vivos, la baldosa no, es la organización, pero la materia ya existe. Existe en el aire, existe en la naturaleza. Claro. Digo, nosotros ¿Cuál es la estamos organización vinculando inteligente? con moléculas de carbono Bueno. de los dinosaurios. Bien. Claro, somos lo mismo. Somos lo mismo y somos el mismo material que nació de una estrella. Esto ¿Entendés? es total. La explosión de una estrella. Total. Es lo que Ok. vos decías de la producción y la creación, ¿no? En un momento lo Exacto, mencionaste. exacto. Somos productores. Ahí voy a citar un pensamiento antiguo, un pensador antiguo que le llamaban el oscuro, ¿sí? Heráclito de Éfeso, que justamente decía, la inteligencia particular consiste en entender la inteligencia general que domina todas las cosas. Es lo que vos decís, de la organización. Lo que nos diferencia de lo que nosotros llamamos materia inorgánica es que nuestra misma materia, el mismo carbono, la misma estructura molecular, tiene una inteligencia, una teología, un fin. Un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese fin? ¿No? Ahí creamos un montón de cosas para poder explicar ese fin. ¿No les parece? Empezamos a adorar los mismos objetos que produjimos nosotros mismos.
esa fuerza, esa chispa. Lo que vos decís, fetichizamos. claro, esa fuerza, esa chispa que vos decís, que es lo que no crea, no hace como Dios, el Dios de los cristianos occidentalizado, que hace sea, y aparecen las cosas. Y así estuvo. Sino que ese Dios como que toma la materia ya existente, la modela y crea otra cosa. El Dios de los griegos es el gran demiurgo, es un productor. Es como la olla de barro. Vos una cosa de barro la creás a partir de una materia ya preexistente. ¿Sí? Entonces, bueno, consideremos que el arte tiene una relación con eso, a reorganizar los objetos que tenemos. Esa es mi premisa. Esa es mi premisa, ¿sí? Volviendo un poco... el motor. Claro, volviendo lo que yo estaba haciendo. Es el motor de tu actividad. Claro, volviendo a los objetos básicos. Y volvemos a usted estaba en la fábrica, vio la chatarra, la vio ahí. Sí. Algo le llamó la atención. Decir reorganizarla. Sí. Reorganizarla. En cuanto a lo que a mí me producía satisfacción y gozo, belleza, ¿sí? Siempre dándole importancia a lo oculto, ¿no? A lo esotérico, a lo mágico, que es el idioma que nos ayuda a entender que hay algo más que la interpretación literal de las cosas, que las cosas empíricas, las cosas como son. Nietzsche decía que somos animales metafóricos, ¿no? Exacto, Que en exacto. realidad aprendemos a Exacto. través de metáforas y comparaciones. Es que cómo no lo va a decir Federico, si lo que dice es que realmente la primera denuncia que hace es que Ahí está, amigo que Fede. la verdad es tímido y no quiere venir. no, ya pasó su etapa. Pasó de etapa. Sí. Le está tomando whisky. Pero la cuestión es que él dice que toda verdad es una metáfora, que olvidamos su significado verdadero. Todo es una metáfora, todo es una interpretación, es fundamental. Después no puedo estar de acuerdo o no, pero bueno. No, eso es una cuestión, definámoslo como una cuestión de... Es el segundo grado que tiene la belleza, la apreciación de la belleza. Es a mí me gusta, no me gusta. Lo bello, ¿no? Como Lo bello. señalaría Kant, Claro. es esa experiencia subjetiva donde Sí. el sujeto en realidad pasa por el objeto, pero no se detiene en sus cualidades. No se detiene, seguramente. O sea, para mí es... Tiene que ver con la sensación. Exacto. personal. Para mí esa es una de las ramas. Esa es la estética. Esa es una de las ramas. Una de las ramas estética. me parece bello. Total. Yo no voy a estar con una persona que no me parezca bella. Che, yo voy a tener que ver de nuevo este programa. No es increíble. Bueno, la cuestión es que más allá de lo bello existe otra funcionalidad de lo bello también, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con los objetos. Lo importante de un objeto, como dijimos, es que no caiga, ¿sí?, en ser un objeto de idolatría, y en el objeto mental que sea un objeto de ideal. No tenemos que caer en una creencia en los objetos, tenemos que caer en una funcionalidad. A ver, pero la funcionalidad de los objetos más básicos que conocemos es un martillo, es un sacacorcho, lo que sea. ¿Y el placer? Exacto, ¿y dónde está esa dimensión? Esa dimensión está ¿Dónde está justamente esa en la dimensión? apreciación En estética. el arte. Total. Totalmente está en el arte. Totalmente. Entonces tenemos que crear objetos como artistas, crear objetos dinámicos, no objetos que se queden quietos. Un objeto estático es un objeto de adoración. Es lo mismo que el ideal. ¿Qué concepto? A ver, guarda. Sí, ¿Qué pero- concepto No, bueno, es? la verdad es que toma... Guarda. Por eso, permiso. Por favor. ¿Empezamos a mostrar cosas? Por favor, ya. Esta es una pequeña Ya. creación. A mí me gusta hacer cosas... A cámara, ahí, Acá. mirá, ahí te Sí. registras cómo ¿Ven? está saliendo. Y vamos Enfocado a la cámara. Vamos a hacer tenemos una la posibilidad de hacer un pequeño zoom. Ahora vamos a mostrar Vamos a cosas. usar técnicas. Esto es un pequeño, ¿sí?, dragón volador, ¿sí? Está hecho con materiales reciclados, obviamente, de todo tipo. Pero lo que me gusta a mí es que La tenga articulación. movimiento, señores. Movimiento. No me gusta hacer cosas estáticas tampoco. Son cosas bellas por sí. Vos la apreciás por lo que significan vos. Te puede calentar la cabeza o no. Te puede gustar. Total. ¿Sí? Total. Pero justamente no es un objeto totalmente funcional. He hecho objetos funcionales, pero me parece que... No es un objeto de apreciación estética, esto es arte. Claro, bueno, sí, o es un juguete, como quieras llamarlo, ¿sí? Es un objeto, a partir de esto puede crear otras cosas. No es un objeto de adoración, ¿sí? Perfecto. Vamos a jugar con eso. Está hecho a partir de materiales reciclados. Yo siempre tengo este pensamiento en mi cabeza, que todo este material que está tirado, donde yo lo consigo, Esto, perdón, lo recolectaste yo lo en este yo lo lugar. recolecto en este lugar. En la fábrica. En este lugar, los objetos que ustedes están viendo, si yo no los utilizo, se venden como chatarra. Claro, ¿Sí? por kilo. Se venden por kilo, como metal. Tal cual. Esto es con un material que ya no sirve, crea algo nuevo. ¿sí? Totalmente. Crea algo nuevo, crea algo que a un Y que no niño- tiene valor, no tiene un valor. no tiene un Producto valor. de la teoría del valor. No, a una persona, a un niño que está No interesado, capital. claro, Ficticio, digamos, tal cual, ¿no? que se pueda ser Se puede manipulado, explicar. que puede ser manipulado y que puede ser apreciado por lo que es. hermoso Esta es la cara de este,
Es tremenda. Ese vamos a hacer una pequeña reseña porque todo... Me remite a lo incaico. Un pequeño leviatán es este. Un pequeño leviatán. Un pequeño leviatán. Es un retoño leviatán. El leviatán concentra, no está compuesto. El leviatán, claro, sí, es una debilidad. Y vino a visitarme hoy el pequeño leviatán. Un pequeño leviatán, una bestia marina, una serpiente marina. ¿Sí? No, increíble. La verdad. Un beso para todos. Increíble, además, incluso las proporciones. O sea, vos para hacer esto te basás en algún tipo ¿En qué me baso? de lógica. A ver, ¿en qué me baso? A mí me gusta mucho la técnica que la robé un poco del concepto de un señor que se llama Levi Strauss, ¿no? ¿sí? Que tiene el concepto de bricolage, que es muy entretenido. El bricolage lo que plantea es que vos con las piezas que tenés a mano, ya sea todas las cosas que tengo en esta mesa, ¿sí? Tengo que crear un conjunto con significado a partir de eso que tengo. De este significante. De este significante, creo un significado que responde a los elementos con los que yo partía individualmente, que es un poco el arte con creación. ¿Qué podría ¿no? llegar a ser con nosotros, no? Mi estimado Walter, Walter Sánchez también nos acompaña. Walter Sánchez nos profesor acompaña. de historia, también lo queremos mencionar, un amigo de la casa de Desenredar. Nuestro colega, nuestro compañero Jorge Flores se ha puesto a jugar. Juan dijo que no puede. No, ¿viste? Juego de Tronos con los dragones. Te da una connotación lúdica cuando empecé a hacer ahora. dragones? Cuando empecé a ver Game of Thrones. Ah, Juego de Tronos. mirá. Soy fanático de Juego de Tronos y de toda la obra de Tolkien. Y empecé a ver dragones en todos Claro, lados. dije, tengo que hacer dragones y aparte los dragones me gustan mucho. Les diría que en la Sí, feria sí. estoy participando, ahora voy a participar en una feria ¿Dónde? en Villa Ballester, en el colegio comercial de Ballester. Se hace todos los años, es la EAR Lindre. Sí, es una feria especializada en toda la obra de Tolkien. El profesor Tolkien, que es un genio. Entonces, bueno, voy a participar de nuevo ahí. Es muy lindo, ponen todos disfrazados, es un ambiente muy lindo. Te voy a hacer una preguntita. Sí, dime. Un pequeño alto. Vos te inspirás básicamente en lo mágico, en los cuentos fantásticos, digo, Sí. por lo menos lo has mencionado a Tolkien. Sí. Ahora bien, cuando vos te pones a hacer una figura, ¿la pensás primero o empezás acomodando las piezas de manera empírica y de ahí sale algo? Por eso te cité el bricolage. A ver, yo el gran problema que tuve es que cuando trabajé en la herrería, trabajaba con el que entonces era mi suegro, y es un herrero de una calidad espectacular. Un profesional. Un profesional, ¿sí? Pero él cómo trabaja? Trabaja antes de hacer cualquier cosa, la proyecta en un papel con todas sus medidas muy prolijas, de una manera que... Y muy precisa. Muy precisa. Yo como dibujante me gusta, pero nunca fui capaz de ser tan preciso Claro. antes. La idea que tengo en mi cabeza no la puedo plasmar directamente en un papel de una manera precisa. Me manejo de manera bricolage porque yo lo que hago es recolectar piezas raras, como te dije antes, objetos que me llamen la atención. ¿Sí? Objetos que me parezcan bellos por sí o raros, porque los veo ahí y me llaman la atención. Los junto todos en canastos y a la hora de trabajar empiezo a hacer algo. ¿Sí? Ahora vamos a mostrar unas fotos de la producción de los dragones. Perfecto. Y voy viendo lo que tengo a mano y voy imaginándome qué es lo que necesito. Esto es en este caso particular, tenemos que yo andaba medio corto de materiales para hacer las aletas. Entonces, como se fijaran las aletas de este animalito, después lo mostramos bien, es todo producto de un mismo engranaje, que lo tuve que fetear con una moladora y después lo acomodé. Tenía pocos materiales A tu alcance. a mi alcance, pero veía que necesitaba un espacio más Es una de amplio, ¿verdad? las rueditas dentadas. Es una rueda dentada, pero era ancha así. Entonces la tuve que fetear. El en el concepto medio. estaba en tu cabeza, de todos modos. Yo O sea, tenía más o menos una andaba idea de las sobre- proporciones. O sea, a mí me gusta, como todo ser humano, tenemos un horror vacui, un miedo ancestral al vacío. Totalmente. Entonces tenemos que tapar ciertas cosas. Esto lo utilicé como para tapar ciertos huecos que estéticamente se veían vacíos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Se veían vacíos. Estas dos son el claro ejemplo. Si uno hubiera puesto esas dos cosas, se veía vacío. Claro. ¿Entendés? Parecía incompleto. Parecía la cabeza, incompleto, ¿no? era horror vacui. Una Perfecto. cosa, cuestión de... Ahí le falta algo. Sí, ese es el escritor frente a la Es- página en blanco. Claro, ¿no? Que claro, arranca claro. y- Pero el escritor también hace lo mismo. El escritor no hace magia, crea todo, sino que retrotrae todo lo que ya leyó, lo que ya conoce y recombina a partir de eso. Eso es fundamental. Es fundamental. Eso es fundamental. Lo que estás diciendo es fundamental porque, digamos, Eso- barre con el mito Perdón. de la creación. Sí, ahí entra un poco un juego de la historia. Un hombre que no conoce la historia es un hombre que ignora la capacidad de lo que puede hacer. No es consciente de lo que puede hacer. Uno siempre tiene que nutrirse de un montón de información, un montón de cosas, pero no por una cuestión de sacar chapa y decir, yo soy más No es una erudito cuestión que vos. elitista, no. Me he encontrado con un montón de gente que no lo entiende y que finalmente termina diciendo, bueno, vos te
crees más porque lees más. No es una cuestión de creerse más, de ser más. Es una cuestión de tener más herramientas a mano. Para enriquecer Para la vida. enriquecer la creación. La creación, la vida. Exactamente. La historia se Si no nos encarga de quedamos eso. en un- Y yo creo que eso igual no va solo con La el estudio. mediocridad. La mediocridad, la estaticidad, como decíamos, lo estar quieto, lo no Eso poder, es el- no poder estar no- en comunicación con tu pasado, con Estar tu en movimiento. presente. Claro. No estudiar, no solo leer, sino experimentar. Totalmente. La experiencia va cargando la memoria de diversidad. Mirá, le Bueno, puedo la contar- filosofía de la praxis. ¿no? Claro, bueno, Podría qué ser difícil, como el norte. Qué difícil es la filosofía de la praxis. Total. Yo soy estudiante para docente de filosofía y cuando entré a trabajar en la herrería que ya les mencioné, yo era un estudiante de filosofía. Claro. Imagínense, lo único que hacía era leer. En mi vida lo único que sabía hacer era agarrar Hegel, un destornillador. Heidegger. Exacto. Y de repente por una cuestión de necesidad, una cuestión de que fui padre, un montón de cosas, tuve que empezar a trabajar en una herrería. Me acuerdo el primer día que llegué, que me dijeron, tenés que hacer esto. Una máquina así, una moladora, ¡fum!, que me tiraba para atrás. Yo, la verdad que no tengo un físico para poder bancarlo. Y fue como decir, bueno, loco, hay que hacer esto. El mundo material. El mundo material, Organicemos pero así, esta materia. me costó un montón poder anexarlo con el otro mundo. Yo me sentía traicionando a lo que yo era. Claro. En ese momento sentía que era un obrero, me sentía que estaba traicionando, porque todavía no entendía toda la relación que puede tener. Claro. eso. Pero ¿por qué veías una contradicción entre lo que la producción artística intelectual y el trabajo manual? ¿por qué veías? Porque no lo sabía. No lo había experimentado. No lo había experimentado. Yo Lo te que digo, decía Jorge. Que no había claro, unidad, digamos. en el estudio también cuando uno se mete en un ambiente académico, hay ciertos límites que ponen el ambiente Claro. académico. Vos lo sabrás Claro. como profesor de historia. Yo, a ver, Y como como hijo profesor de historia, trabajador, sí, y yo, también claro, pasa hijo lo de mismo. trabajadores, yo te hablo de una historia no canónica y a vos te va a hacer un poco de ruido hasta que no encuentres Cierto anclaje. cierto anclaje, cierta apreciación sobre la verdad o veracidad o verosimilidad incluso. Verosimilidad quiere decir que sea plausible que sea así. Te va a costar tomarme en Sí, serio. sí. ¿Entendés? Entonces en el ámbito académico era como muy eso y me pasó en lo físico. O sea, yo me sentía que estaba haciendo algo. Y ahí interviene una cuestión de clase. Seguro. Digo, lamentablemente a las academias, por lo general, Sí. ¿no?, asiste un segmento de la sociedad, Claro digo, que sí, clase media. claro que sí. Yo estoy en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA, en la sede de Mitre, y digo, somos pocos los que trabajamos, los que estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo. Y esto tiene un correlato en esto que vos señalás. No en esto, bueno, ¿cuán elitista te crees que sos? Seguimos entendiendo. Hablás del obrero, pero no Pero agarraste un martillo en tu es que vida. muchos estudiantes, O sea, claro, muchos estudiantes y mucha gente sigue. y así salen los profesionales. Claro, ¿no? y sigue basándose en, como decíamos antes, en ideales, y no en la práctica, No, la praxis. Vamos Deberías unir las dos cosas. Wow, deberías unirlo. Mira, Total. vamos a retrotraer hacia atrás. Hay una palabra, en griego que se llama tecne. Tecne. La conocemos, tecne por su aplicación actual en nuestro idioma latino. Tecnología, técnica, todo lo que quieras con tecne. Tecne, lo curioso de esa palabra es que para los griegos significa técnica, ya sea como lo que hace el artesano, el chabón que agarra el barro y crea la vasija, y a la vez es arte. Wow, estamos hablando de los griegos, que tenían aproximadamente 33 maneras de decir el verbo ser. El verbo ser. O sea, una persona que, un tipo de personas que como se traduce en cierto su grado de cultura, sutileza en cierto existir. grado, claro, es un idioma muy complejo, ¿sí? Un idioma muy complejo y poli significa, o sea, con una palabra con mucho Polisemántico, polisemático, perdón, tal cual. gracias. O sea que en una sola palabra tenían unido el trabajar y la Wow. abstracción. Wow. ¿Me entendés? Exacto. O sea, práctica y teoría Exacto. unidas en una sola actividad. Exacto. Ese es el punto. Es que después hay un Fusionaba. desacople del arte Exactamente. del siglo XVI, digamos. Eso sucede después. Después, exactamente, cuando el arte empieza a ser algo pragmático, algo funcional, y no necesariamente algo que es una relación personal. Claro. O sea, a ver, O la inversa, digamos. El arte volvemos- pasa a ser un objeto de apreciación estética y ya no con un fin de uso, como era con el Exacto, artesanato. Digo, ¿no? exacto. La artesanía tenía que ver justamente con esta lógica de tener un fin de uso. un fin de uso, pero, Claro, pero, cambio, pero- el arte- pero también ha nacido en ese momento, yo creo, Sí, sí, sí. en el pensamiento arcaico, ha nacido la idea de De la apreciación la estética. apreciación Sí, estética, claro. de lo inútil. Lo inútil. Inútil básicamente quiere decir que no sirve a ningún propósito. A ningún genial, propósito, a ningún claro, propósito fáctico, material, ningún propósito Claro. final, ningún propósito, no sirviente de nadie. Tal cual. No tiene valor de uso. Claro, de eso se Básicamente. trata la filosofía, vamos. Claro, no La tiene- filosofía, ¿qué es lo que hace con los conceptos, con su objeto? La ¿sí? filosofía molesta. No,
Molesta, pero molesta, sí, En buenos sí, términos, sí, no, perdón, no, me salió el no porque soy un filósofo, el no es la fuerza de división. Pero molesta en buenos Es términos. una molestia. La es la mosca amigable. Exacto. Exacto. Es el pensamiento crítico. ¿Qué hace con su objeto de estudio? Lo destruye y lo construye. Lo recombina. Es lo mismo que yo trato de hacer con los La objetos físicos. epistemología, la filosofía, la ciencia, digo, Claro. también, ¿no? La ciencia de qué Sí, lugar sí, abordar. todos sus vástagos. Y todos sus vástagos, Claro. porque no olvidemos que son todos vástagos Tal cual. de la filosofía. La La filosofía, primera ciencia. la filosofía La pelota. como hoy, Claro. hoy le decía a alguien que me preguntó, que me dijo, ¿vas a hablar de filosofía? Le digo, de filosofía no se habla, se practica, se hace. Vamos a hablar de los peripatéticos que nos movemos, vamos a hablar de como una praxis, ¿sí? Una praxis, una técnica. ¿Qué es una filosofía? Es una crítica, exacto, movimiento, amigo, movimiento. Es una crítica a lo concepto, a lo que nosotros creemos que es algo estático. Volviendo, vamos a introducir esto, la historia. La historia del tema es que se maneja siempre con conceptos que terminan cristalizando como verdaderos, ¿sí? Vamos a ver si vos estás de acuerdo conmigo, en el discurso de aquellos que vencieron. El discurso de aquellos que vencieron. La historia de los que ganan. para hacer la Exacto. síntesis, Vamos a ¿no? hacer La así. síntesis, acá. Bueno. Es así. Pero justamente... Siempre, Sí, indefectiblemente. Sí, lo que no quita que no haya un contradiscurso a veces. Exacto. Nunca, Ya, ese contradiscurso es el que me nunca debe interesa. existir el contradiscurso. Como diría Deleuze, un filósofo, para que exista... Perdón, Deleuze no, Foucault. En todo punto... No es santo de mi devoción, pero... Sí, hay una no, pero cosita- Foucault va a eso. Foucault es la historia. Foucault analiza la historia, pero también analiza los procesos subyacentes de la historia. La historia de los perdedores, digamos. Y la microfísica del Y la poder. microfísica. Todo lo que está oculto, todo lo que normalmente encuadramos como sentido común. Claro, sentido común. la diferencia es que Wow. Foucault lo plantea como superficies múltiples. O sea, para él no existiría, digo esto, Sí. siempre señalamos la arqueología del saber, digamos, como puntapié de todo el bagaje teórico de Foucault. Para él no existiría esta dualidad que sí plantea Platón, que plantean los griegos, Sí. de que hay algo que estaría oculto y que es necesario investigar mediante método científico. Digo, para Foucault eso no ocurriría, toda vez que todo es discurso, todo es superficialidad y todo está a vista. Sí. Digo, Entiendo lo que tomar decís. a Claro, Foucault, para Foucault no existe una realidad originaria, sino que todo es discurso. todo discurso Es y muy no- nietzscheano en eso. Claro, Es claro, muy nietzscheano es en eso. racional, termina en el Muy racionalismo de Nietzsche. Y bueno, y eso Legal a la ciencia. Claro, y es acrítico, termina siendo crítico a histórico, digo, va a contracorriente de lo que vos señalás como necesario, ¿no? Sí, La lógica sí, de conocer la sí. historia para comprender el presente, pero es interesante en algunos puntos. Lo mismo, digo, lo mismo, ¿no? claro, Igual tengamos en cuenta que la historia termina siendo un fenómeno presente. Bueno, Total. pero la historia de lo teórico, Siempre. la historia de lo teórico y la historia de lo material. A mí me bueno, voló la cabeza. No hay una vez- software sin hardware, sin hardware. Exacto, una vez un profesor Estamos de que me acuerdo en dijo, eso. ¿sabes cómo daría ciencias naturales o ciencias en el secundario? Me dice, enseñando la historia de la ciencia, de los pensadores, la teoría, o sea, todas las fórmulas físicas, y las herramientas que utilizaron. El barómetro, las herramientas que utilizaron para medir, que utilizaron el microscopio, el telescopio. No hay una ciencia fuera de lo material que que permite, propició claro. esa ciencia. Así es como no entendemos las culturas antiguas. Ánfulo, ¿cómo era? Ónfalos. No hay- Ónfalos. Podríamos decir que no hay ciencia sin ónfalo. No, exacto, el ónfalo. Sin cimiento. Exacto. Otra vez, Sí, ónfalo. sí. ¿Qué era Ónfalo significa en griego ombligo. El ombligo. Que es el objeto físico, pero creador, Primigenio. primigenio. Para los hebreos, Bueno, es, pero para es el, cordón claro, umbilical. exacto. Digo, para los no, humanos. Entonces la vos ves vida. el objeto ahí y ese objeto se convierte en un ombligo. Yo veo como yo me veo como ¿Que te el, conecta con qué? como Ese el objeto ombligo. y con el signo que significa, como el objeto originario, no puede estar Y la construcción de escindido del sentido. Cuando él dice Claro. signo, yo quiero agregar algo. Porque acá hay una operación semiótica, es decir, cada uno, cuando aprecia estas magníficas esculturas móviles, articuladas, que no sé si llamarlas esculturas. Porque Sí, sí, digo, me enferma sí, crear algo perdón, fijo. por eso digo, O yo lo puse como escultor. Sí, Pero no, bueno, pero digo, la digo, escultura pero digo, incluye esto. sí, también acá vamos a decir circula, que sí. digo, o sea, es un objeto, es una materialidad lista para ser atravesada por el sentido, digo, y el sentido no está dado a priori, salvo por algún concepto histórico que tiene que ver con lo verosímil, pero no con lo real. Porque digo, los dragones Sí. claramente es una construcción. Lo real verdaderamente Entonces- no es inverosímil, boludo. Entonces, bueno, ahí podemos Sí, discrepar. podemos discrepar, pero podemos. digo, sí, no, tal cual, se abriría un debate en todo caso, pero digo, básicamente es interesante esto porque para él puede significar una cosa, para vos puede, digo, acá no hay nada que signifique algo o que tenga, digamos, un catalizador unificado.
¿Se entiende? Exacto. No es como decir, bueno, todos necesitamos comer porque si no nos morimos. Digo, ahí sí. No es que cada uno puede pensar, no, yo sin comer, o Yo esta puedo, cuestión, claro. te lo llevo al misticismo de la autopercepción que tanto pregona. Bueno, no, yo me autopercibo Superman, metido del cuarto, viste, del 10º piso, me estrolo contra el piso. Yo Sí, me autopercibo terraplanista. Claro, Y bueno, veo la Tierra es plana. La Tierra es plana porque es nada, mi capricho. No, acá no, digamos, en este caso, vos podés de alguna manera resignificar esto y cada uno puede aceptar, ¿sí? Según sus propias creencias y según su propio estado de ánimo. Digo, a mí me puede significar algo esto hoy, mañana otra cosa. Seguro. Digo, esto es lo bueno, ¿no? Mira, Que está atado. yo te cuento básicamente estos móviles y tal, Es increíble. cómo surgieron. Me encanta. Yo soy muy fanático de los juguetes. A mí me encanta, tengo Lo lúdico, ¿no? Lo lúdico, me encanta lo lúdico, me encanta El juego de niño. mesa, el niño. Bueno, ni... Claro, yo a mis hijos, Vengaba el claro, niño, ¿no? a mi hija, ¿sí? le transmití todos mis juguetes, todas mis cosas. Y justamente esto, yo al estar en una fábrica me encontré con material para trabajar muy grandes. Claro. Grandes, enormes. Tú dices muchas Bueno, cosas máquinas grandes. abandonadas, Claro, este, ahora voy a piezas. mostrar, ahora vamos a pasar unas fotos de las cuestiones más grandes. Y eso fue un desafío porque quiero hacer algo chico. Ya las podremos ir pasando. Claro, Vamos a hacerlas. peleé por algo vendible, también en cuanto a lo material, pero también ejercí con mi sobrino, con mi hijastro, con un proyecto, una escultura fija, ¿sí? Ya sea en el patio de mi casa o en algún lugar, ¿sí? Porque traté de apelar más a lo más pequeño por una cuestión de espacio en ferias y cosas así que participo, y no puedo llevar cosas tan grandes. Claro. Se me complica y tampoco me puedo vender algo así. Claro, Porque claro, claro. no. Bueno, pero la verdad que es maravilloso. Nosotros queremos... O sea, realmente... Sí. ¿Qué querés que te diga? Me parece que de algo... No, pero me parece que... Perdón, ¿no? Pero Sí. digo, Lo perdonamos. de algo eso es bueno. Siempre. Siempre la que no sea- misericordia. siempre que no sea en el sentido... Este cristianismo, Claro, ¿no? sí. Somos tan occidentales cristianos que... Estamos tomando acá. La sangre de Cristo. digo, La ¿no? sangre de Cristo, Oh, tal cual. Dios. Caramba. Y bueno, y no, lo que decía, yo lo que observo acá es que en toda tu obra, lo que está muy presente es lo que vos señalás, de la materia ya existente, pero organizada con una finalidad estética. Tal cual. Aunque quizá también se incorpore lo lúdico, porque, digamos, vos mismo decías que tu nena, Claro. a tu nena le encanta Claro, jugar, sí, le sí, encanta hoy justo manipular. antes de venir para acá estaba con mi nena. ¿Sabes qué le digo? Tengo 3 dragones en la mochila. ¿Qué edad Le digo, tiene la chiquita? 5 años. Tengo 3 dragones en la mochila. Divina. ¿De verdad? Me dice papá. No, de verdad no me entra. Le digo, tengo los míos, lo que hice yo. Claro. Le voy a ir a mostrar. Ah, y ahí lo entendió. Pero ella está muy presente en todo eso. Qué bueno. Y me acompaña a la feria medievales, nos disfrazamos los dos. Vamos a hacer una muestra Vamos de a los hacer una trabajos muestra. de Brian. Buenísimo. Vengan a casa. Vengan a un casa. espacio cultural acá en Olivos. A pasitos. José Ingenieros y entre Salk y José María Paz. Dirección por inbox. Hace poco que estoy, así que todavía... Estaría buenísimo que puedan ver, porque pueden ver, o sea, como siempre en fotos en vivo no podemos ver las cosas. O sea, Y las que cosas son estaría dinámicas. interesante sí, preparar son dinámicas. una pequeña conferencia. Vamos a en vivo. hacer, ¿La muestra cuándo va a empezar? Vamos a O sea, hacer, está buenísimo. sí, vamos a hacer a partir de... Por lo menos una fecha, la apertura. Que Aproximadamente vamos ¿no? a confirmar después, pero el 14 de abril, digamos que es un domingo, empezamos la muestra, ¿sí? Y el 20 de abril, que es sábado siguiente, vamos a ver si podemos organizar una charla. Salió para publicitar. Para hablar de un poco todo evento. esto. Ahí está con el Claro. artista en vivo. Acá Y lo puedes que tengamos, tocar. que tengamos contacto a las hojas. No, Usted no quiere que lo toque, no lo Bueno, toca. bueno. A mí tengo mi Después reserva, vemos, después ¿no? veremos, en privado. Usted se hará cargo, inbox. Si usted no quiere, no es no. En principio no sería el objeto, la perspectiva de la pero muestra. bueno, uno siempre... Un detalle con Al menos escucharlo y verlo. Claro, un detalle por favor. Bueno, Sí, realmente ha sido maravilloso tenerte acá. Muy bien, Una ha sido realización maravilloso estar acá acá. también, claro, seguro, siempre bueno. Lo que intentamos nosotros siempre es vincular a las redes Ya sociales. me van a tener de nuevo, igual, hablando de otra cosa. Ya sos un amigo de la casa, ya sí, como Walter obviamente. Sánchez, digamos, son amigos perennes, pero digamos... Acá todos los amigos se convierten en columnistas. Totalmente. Yo creo que vamos a tener que armar vamos a cambiar un poquito. con una tribuna, Bueno. un panel. Vamos a o sea, terminar en pero Globo, realmente nos complace con Jorge Flores cuando empezamos Bien. con este proyecto, humildemente. que éramos dos nada más.
Éramos dos, comen 3, comen 4 de eso. Totalmente, era justamente tratar de incorporar a gente que si bien no está en la escena oficial, que digamos, vamos a bregar para que lo esté en algún momento, produce cosas interesantes y produce en última instancia cultura, ¿no? Que la cultura es todo, ¿verdad? Es la relación entre los humanos, es su reflejo conceptual. Si la cultura... Nos movemos. Una cultura en movimiento. Todo en movimiento. Agitamos Así la como muñeca. el espíritu de este programa es es traer a artistas del under, a artistas indie, por eso, digamos, Vamos a poner. pasamos. Interactuamos en la red, estamos... Un orgullo, un tenemos- orgullo que hayas Oye, podido gracias, visitarnos. sí, gracias por el programa. Gracias a ustedes, por favor, gracias. A este articulador de materia. Yo ya no lo voy a decir. Articulador- Ya no lo voy a decir escultor. No es jodido, es un articulador de materia... Bueno, muchachos, los conceptos son jodidos. Articulador de materia metálica, en este caso. Articulador de materia metálica. Particular. Perfecto. Listo, genial. Listo, Así se va a llamar la muestra. Buena Articulador de materia metálica. Vamos llegando al final. Vamos a buscar Vamos a música pasar para música. despedirnos, música de artistas también de ahora, vivos, haciendo esto que hace en metal, Eso mismo, pero con los notas. sonidos. Así que vamos a ir a la pestaña aquella, la última La pestaña. última, esta. Ahí se me está convirtiendo en un experto, ¿eh? Vamos. Y larga este tema de Robinson